Estimados alumnos, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el mundo de la psoriasis. A ver, que nadie se confunda. La psoriasis no es solo cosa de la piel, ni mucho menos. Es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más frecuentes, sí, pero lo que la hace súper interesante para nosotros, como médicos, es que es el prototipo de enfermedad inmunomediada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es nuestro propio sistema inmune el que, por error, se pone a atacar a nuestras células sanas. Y sus consecuencias, como veremos, van mucho más allá de la piel. Afectan a todo el cuerpo. Vale, para que no nos perdamos y sigamos un hilo lógico, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo básico, qué es y a quién le afecta. Luego nos meteremos en el meollo, en el porqué, en su origen. Veremos las distintas caras que puede tener, cómo la diagnosticamos y por qué insistimos tanto en que es una enfermedad sistémica. Y para terminar claro, veremos cómo la tratamos hoy en día. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente la psoriasis y a cuánta gente afecta? La propia definición ya nos da pistas súper importantes. Es inflamatoria, es crónica y su lesión típica es esa placa roja que se descama muy bien delimitada. Pero ojo, aunque conocemos muy bien los mecanismos que la mantienen activa, el chispazo inicial, el por qué empieza todo, sigue siendo un misterio. Y esto es clave porque explica por qué su evolución puede ser tan impredecible. Y como decía, no es para nada una enfermedad rara. Fijaos en el dato. En España afecta a un 2,3% de la población. Esto, para que nos hagamos una idea, es más de 1 millón de personas. Una auténtica barbaridad. Por eso es tan importante que, como futuros clínicos, la conozcáis a fondo. Como curiosidad, su prevalencia es mayor cuanto más nos alejamos del Ecuador. Y aquí tenemos otro punto epidemiológico súper importante. La psoriasis puede aparecer a cualquier edad, pero tiene como dos grandes picos. Una primera oleada en gente joven entre los 20 y los 30 y otra más tarde ya en la 50 o 60. ¿Por qué es relevante? Porque sabemos que cuando empieza pronto suele asociarse a un curso más severo de la enfermedad. O sea que el pronóstico tiende a ser peor. Muy bien, ya sabemos qué es y a quién afecta. Ahora vamos a lo más complejo. ¿Por qué aparece? La etiopatogenia es como un puzzle fascinante donde encajan tres piezas: la genética, la inmunología y, por supuesto, factores ambientales. Aquí no hay duda, la genética pesa, y mucho. Mirad los datos, que son muy claros. Si solo un progenitor tiene psoriasis, el riesgo de que la tenga un hijo es del 14%. Pero si la tienen los dos, el riesgo se dispara al 41%. Esto demuestra que hay una agregación familiar clarísima, aunque la herencia no es simple, es poligénica. Y si afinamos un poco más dentro de esa genética, hay un malo de la película que destaca sobre los demás, el antígeno HLA-CB6 que está en el locus PSORS1. Su presencia no solo te hace más propenso a tener la enfermedad, sino que, como ya hemos insinuado, se relaciona con ese inicio más temprano y un curso más grave. Es sin duda un marcador pronóstico de primera. Vale, y en el plano inmunológico, ¿qué pasa? Pues, para simplificarlo mucho, todo arranca con una respuesta equivocada de los linfocitos T. En una primera fase, un antígeno que no conocemos los activa. Y en la segunda fase, estos linfocitos T ya activados viajan a la piel y montan allí una fiesta inflamatoria, librando citoquinas como el TNF-alfa o las interleucinas 17 y 23. Esto genera un círculo vicioso brutal que inflama la piel y hace que las células se reproduzcan a toda velocidad, creando y manteniendo la placa. Y sobre este cóctel genético e inmunológico actúan los detonantes, los factores ambientales. El fenómeno de Koebner es súper curioso. Un simple arañazo en piel sana puede hacer que aparezca una nueva lesión. Las infecciones también son clave, como la típica faringitis por estreptococo que desencadena la psoriasis en gotas. Ciertos fármacos, cuidado con ellos. Y por supuesto, el estrés. El estrés es un gatillo potentísimo, responsable de hasta el 40% de los brotes. Perfecto, ya tenemos el porqué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo se manifiesta todo esto en la clínica? Porque la psoriasis, como vais a ver, es una enfermedad con muchísimas caras. Esta es la forma que todo el mundo tiene en la cabeza, la psoriasis vulgar o en placas. Es la más común, de lejos, hasta un 80% de los casos. Son esas placas rojas, con esas escamas plateadas o blanquecinas muy bien definidas que suelen salir de forma simétrica en codos, rodillas, la zona del sacro, las zonas de rocebaya. Luego tenemos la psoriasis en gotas, o gutata, que no tiene nada que ver. Esto es un brote agudo de repente de un montón de lesiones pequeñitas, como gotitas, por todo el tronco principalmente. Es muy típica de gente joven y, como ya hemos dicho, casi siempre aparece después de una infección de garganta, una faringitis. Y como su propio nombre indica, tenemos la psoriasis invertida, que es justo lo contrario a la vulgar. Afecta a los pliegues, axilas, ingles, debajo del pecho. Aquí la clave para no confundirla es que por la humedad de la zona, las placas son muy rojas, brillantes, pero casi no tienen escama, la maceración se la come.
Y ahora, algo a lo que tenéis que prestar muchísima atención, las uñas. La afectación ungueal es un signo clave. A la izquierda veis el pitting, que son esos pequeños hoyuelos en la uña, como si lo hubieran picado con un alfiler. Eso nos dice que la matriz de la uña está afectada. Y a la derecha la famosa mancha de aceite, esa mancha amarillenta que se ve a través de la uña y que nos indica que el problema está en el lecho. ¿Y por qué es tan importante mirar las uñas? Porque su afectación es un factor de riesgo muy potente para desarrollar artritis psoriásica. Ojo con esto. Y por último hay que saber reconocer las formas graves, porque son auténticas urgencias. Por un lado la eritrodermia. Aquí se inflama más del 90% de la piel. El paciente está literalmente rojo de la cabeza a los pies. Y esto es un riesgo vital porque la barrera cutánea está destrozada. Por otro lado, la pustulosa generalizada, que es una emergencia médica. El paciente tiene fiebre altísima y le salen por todo el cuerpo lagos de pus que, y esto es importante, son estériles. Vale. Con tantas formas clínicas distintas, ¿cómo podemos estar seguros del diagnóstico? Pues aunque casi siempre es clínico, a ojo, tenemos algunas maniobras y por supuesto la histología para confirmarlo. Una maniobra clásica de la dermatología de toda la vida es el raspado metódico de Brock. Es muy sencillo. Con una cucharilla o un objeto romo, raspamos solamente una placa y vamos a ver una secuencia de 3 signos. Primero, las escamas se desprenden como si rascáramos una vela. Si seguimos, aparece una película finita, transparente, y al levantar esa película, ¡zas!, aparece un sangrado en puntitos. Ese sangrado en puntitos es el famoso signo de Auschwitz, y no es magia, tiene una explicación histológica muy clara. En la psoriasis los capilares de la dermis están muy cerca de la superficie, súper dilatados y retorcidos. Al raspar, simplemente los rompemos. Es un signo que si bien no es exclusivo, es muy sugestivo de psoriasis. Y si ya nos vamos al microscopio, si hacemos una biopsia, los hallazgos son súper característicos. A la izquierda, lo típico de la psoriasis vulgar. La epidermis está engrosada de forma regular, eso es la acantosis, y las papilas dérmicas se alargan hacia arriba. Y a la derecha, algo muy específico de la forma pustulosa, la pústula de Kohut, que no es más que un acúmulo de neutrófilos dentro de la epidermis. Y volvemos a una idea que ya hemos mencionado y que es fundamental. La psoriasis no es solo piel. La inflamación que vemos en la piel está ocurriendo a menor escala en todo el cuerpo. Vamos a ver qué significa esto. Tener psoriasis significa vivir con un estado de inflamación crónica, y ese run-run inflamatorio constante aumenta el riesgo de tener un montón de otras enfermedades. La más famosa y frecuente es la artritis psoriásica, que puede afectar hasta el 40% de los pacientes. Pero la lista sigue: síndrome metabólico, más riesgo de infartos, enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y, por supuesto, un impacto psicológico brutal, con mucha ansiedad y depresión. Por eso, a un paciente con psoriasis no se le puede tratar solo la piel, hay que mirarlo de forma integral. Bueno, y llegamos al final, a la parte clave. ¿Cómo tratamos todo esto? El objetivo es claro: controlar la enfermedad y, sobre todo, mejorar la calidad de vida del paciente. Y para ello usamos una estrategia escalonada. La idea es muy sencilla y se basa en esta escalera. Para las formas más leves, que afectan a poca superficie, empezamos con cremas y pomadas, el tratamiento tópico. Si con eso no basta o las lesiones son más extensas, subimos un peldaño a la fototerapia. El siguiente escalón ya son los fármacos sistémicos clásicos, las pastillas de toda la vida. Y en lo más alto de la escalera, para los casos más graves o que no han respondido a nada de lo anterior, tenemos las terapias biológicas, que han sido una auténtica revolución. Dentro de ese tercer escalón, el de los sistémicos clásicos, no elegimos al azar. Cada fármaco tiene su paciente ideal. Por ejemplo, el metotrexato es el rey si el paciente también tiene artritis. La ciclosporina es un bombero, actúa súper rápido y es genial para apagar un brote muy gordo. Y el acitretino, que es un retinoide, es el que mejor funcionó para la psoriasis pustulosa. La clave, como siempre en medicina, es conocer bien las herramientas para saber cuál usar en cada momento, vigilando siempre sus toxicidades. Y llegamos a la joya de la corona: las terapias biológicas. Estos fármacos de verdad han cambiado la vida de los pacientes con psoriasis grave. Son como francotiradores de élite. En lugar de disparar a todo lo que se mueve, como los fármacos clásicos, estos van y bloquean de forma súper específica una molécula concreta de toda esa cascada inflamatoria. Bloquean el TNF-alfa o las interleuquinas 17 y 23. Son increíblemente eficaces, pero claro, al tocar el sistema inmune hay que tener mucho cuidado con el riesgo de infecciones. Y para terminar, me gustaría dejaros con una pregunta en el aire. Hemos visto que la psoriasis nace en el sistema inmune, se manifiesta en la piel, pero afecta a las articulaciones, al corazón, al intestino, a la mente. Con terapias cada vez más específicas y potentes, la pregunta es: ¿tiene sentido que el dermatólogo siga llevando solo a estos pacientes? ¿O el futuro es, sí o sí, un equipo multidisciplinar? Muchas gracias por vuestra atención.